Ustedes y yo tenemos que hablar de Kevin. Y sí, tenemos que hablar de Kevin porque ese es el título de la reseña del día de hoy del libro de Lionel Shriver. Tenemos que hablar de Kevin. Yo lo conseguí en el Fondo de Cultura Económica. Me costó un aproximado de 246 pesos y seguro tú también lo puedes adquirir. El plot del libro es muy sencillo. Se trata de una mujer de 40 años muy exitosa que tiene una compañía para viajeros que viajan de mochilazo a Europa y que pronto van a hacer un nuevo proyecto. Esta mujer nos narra toda la historia a través de cartas. Son cartas, está escrito de forma epistolar, es decir, que son cartas que dirige a su esposo, que por alguna extraña razón, no se las voy a decir, pero si ustedes vieron la película, que es extraordinaria, seguramente ya la saben, su esposo está lejos de ella, no sabemos la razón, no sabemos por qué se separaron, pero nos lo va a contar hasta el final. Es una historia impactante, es una historia que pasa en Estados Unidos y la escritora Lionel Shriver trata de equilibrar todos los ángulos. Desde luego pone a Eva, que es una mujer muy liberal, pero también pone a su esposo, a Franklin, que es lo opuesto a Eva en muchos sentidos y que además es un americano patriota. Todo empieza a ocurrir cuando un día Eva y su esposo deciden tener un bebé. ¿Por qué? Ella no se veía como madre, ella quería ser una mujer liberal. Es una mujer muy muy liberal además. Viaja por todo el mundo, descubre, explora y tiene a su pareja, pero un día se pone a preguntar por qué estamos aquí, cuál es el motivo de la existencia. Y a partir de ahí empieza a cuestionárselo a ella misma y a su esposo. Entonces piensan que tal vez el motivo por el cual estamos nosotros aquí es para procrear. Aunque ella nunca se había visto como una madre, nos va narrando cómo fue la maternidad para ella y en un principio estaba muy ilusionada con el bebé, pasa por una etapa de desilusión y ya cuando lo tiene ya no lo quiere, empieza a rechazarlo mutuamente y entonces se vuelve todo caótico. A pesar de todo lo que había pasado Eva antes de su vida, llega en un punto en la maternidad en que realmente se llega a cuestionar si lo que hizo tener a Kevin fue algo productivo o no productivo, fue algo bueno o fue algo malo. Sin embargo, al final de la historia ustedes se van a dar cuenta que, bueno, Kevin tenía la maldad intrínseca, no era un sujeto normal y además presentaba un trastorno de oposición desafiante desde que era muy niño, el cual Eva no corrige porque nunca dice en el texto, nunca lo afirma, cuál fue sus razones por la que Kevin llegó a un jueves desastroso. Durante todas las cartas te va narrando qué fue lo que ocurrió en ese jueves, cómo fue lo que pasó, pero no te lo dice explícitamente hasta la última carta, que es cuando ya se confiesa, se muestra toda su alma y todo su ser de qué fue lo que ella sintió, qué fue lo que ocurrió y por qué llegó a esa conclusión. Kevin está en la cárcel, desde luego, ella está trabajando ahora, perdió a su familia, perdió su casa, pierde todo. Todo su mundo material que la rodeaba lo perdió, incluyendo su empresa. Y todo fue a causa de Kevin, porque ellos dos, tanto hijo como mamá, llevaban una relación muy destructiva. Eso pasa en este libro. Y bueno, ¿cuáles son las principales diferencias del libro y la película? Una de las principales diferencias que tienes que conocer es que el libro está escrito en forma epistolar, la película es en forma narrativa. Desde el principio empezamos a ver a Eva caminando hacia su trabajo, a Eva conviviendo con los vecinos, con la comunidad. Otra de las características principales del libro y que no vas a ver en la película es la relación que tiene Eva con la familia extendida. Ella no estaba sola, ella tenía familia, tenía a su madre, tenía a su hermano. Y también hay una escena en el libro que en la película no sale, es una reunión que tiene Eva después de lo ocurrido el jueves trágico con sus ex suegros. Se sienta a la mesa con ellos, toma un té y te da una parte de la personalidad de cómo cada uno de ellos toma la circunstancia de lo que ocurre el día jueves. Te voy a dar una pista. Kevin se vuelve un psicópata y llega a hacer un acto multitudinario ese terrible jueves que finalmente causa que su madre pierda su trabajo, su empresa, su familia, vaya, se desmorona por completo. Queda sola viviendo en un pequeño dúplex y antes tenía una casa muy bonita, una casa residencial que había conseguido su esposo, quien se dedicaba a la publicidad, a buscar espacios para la publicidad. Franklin, además de dedicarse al marketing y a buscar espacios para comerciales, para fotografías digitales y todo esto, era un ser muy paternal. Él siempre había querido tener un hijo, había vivido siempre toda su vida pensando en que esa era la razón de la existencia, y cuando tuvo a Kevin actuaba como un padre muy paternalista y sobreprotector. Incluso cuando Eva le decía, es que hay algo malo respecto a Kevin, él la ignoraba y empezaba a pensar que la que tenía el problema era ella. Al rechazar a Kevin,
Eva se da cuenta que empieza a luchar contra él y tienen luchas constantes desde que es un niño hasta que crece en la adolescencia. Llega un punto en que Eva decide ser mamá otra vez, tiene una niña que le pone Celia. Cuando llega Celia a la casa empiezan a suceder muchas otras cosas terribles, porque la historia no es de suspenso, tampoco implica terror al 100%, pero sí es terror psicológico, debido a que la relación autodestructiva hace ver por completo algo muy diferente de lo que nosotros tenemos pensado que es la maternidad, el amor materno que todo lo da, que todo lo perdona. En este libro se transforma y sin embargo al final permanece la esencia. Les voy a leer un pedazo del final de lo que dice Eva, que ya es cuando ha ocurrido todo, y en la última de las cartas que le escribe a Franklin, a su marido, que por alguna razón no está con ella, y dice así más o menos: esto es todo lo que sé, que el 11 de abril de 1983 di a luz a un hijo y no sentí nada. De nuevo, la verdad es siempre más amplia de lo que hacemos nosotros de ella. Mientras aquel niño rechazaba mi pecho, por el que sentía una total repugnancia, yo también empecé a rechazarlo. Tal vez tuviera solo una 15ª parte de mi estatura, pero por aquel entonces me pareció una batalla muy justa. Desde ese momento nos combatimos el uno al otro con una implacable ferocidad que casi me resulta admirable. Pero tiene que ser posible conquistar la devoción forzada, el antagonismo hasta las últimas consecuencias y atraer así a las personas mediante la propia acción de castigarlas. Porque cuando solo faltan 3 días para que se cumplan 18 años de esa horrible lucha, puedo anunciar finalmente que me siento demasiado agotada, demasiado confusa y demasiado sola para seguir luchando. Y que, aunque solo sea por desesperación e incluso por pereza, amo a mi hijo. Le quedan por cumplir 5 penosos años de cárcel y aún no puedo pronosticar cómo será cuando salga, pero de momento tengo dispuesta una habitación para él en mi práctico apartamento. La colcha es sencilla. En la estantería hay un ejemplar de Robin Hood y las sábanas están limpias. Siempre tu amante esposa, y lo firma Eva. Así concluye el libro, en el cual explica qué va a hacer después de que Kevin salga de la cárcel, porque está en prisión, y es recibirlo, perdonarlo finalmente, olvidar y perdonar todo lo que había pasado, a pesar de que este niño, cuando llega a su vida, destruye por completo todo, incluso su sueño de tener una familia, de tener una niña, todo lo destruye. Es un pequeño monstruo, es un psicópata. En la escala de Stone de la maldad alcanza un número 11, va del 1 al 22. La maldad de Kevin alcanza el número 11, no está tan cercana al número 22, pero sí al número 11, que es psicópata, que puede llegar a asesinar a cualquiera que se le atraviese en el camino. Y es una historia muy americana, es una historia típica americana, porque resulta que en Estados Unidos este tipo de problemas son frecuentes y periódicos, ocurren casi cada año en las fechas de abril, y ocurren en universidades, en cines, en diferentes áreas donde un chico o un grupo de chicos o dos chicos atacan a multitudes sin una razón aparente y les disparan. Es por esto, Lionel Shriver, que es la autora, al saber que su libro impacta directamente en la perspectiva social americana, pone esa contraparte, la contraparte de Franklin, que es un patriota que enaltece todos los valores americanos y que los exalta en cada momento. Entonces el libro termina siendo una maravilla porque habla de todo lo que puede hacer el contraste humano desde una mujer muy liberal, muy independiente, que tiene su propio dinero, que forja su camino en la vida y que siempre tiene esta visión siempre seca, concreta, rápida y eficaz y práctica de la vida. Mientras hay un hombre que es muy patriota, que ama su país, que ama a sus padres, que quiere tener un hijo, que tiene una devoción por la familia y que está enamorado de la vida. Es una postura un poco contraria, contradictoria, que porque Franklin siempre quiso tener una casa de suburbio, siempre quiso tener en esta residencia que llegó a conseguir, que era hermosa, espaciosa, para tener una familia, Eva la encontraba horripilante. A Eva la casa le parecía algo hostigante, agotador, todo tan perfecto, la perfección de la casa en sí misma la ahogaba. Ella quería algo un poco más antiguo, estaba atraída por las antigüedades, por los monasterios, por las cosas
Era en resumen una pareja contraria, en muchos sentidos y en muchas formas de ver la vida, e incluso en la forma de educar a los niños. Cuando Eva le hablaba a Franklin de cómo era Kevin, Franklin lo trataba de ignorar, trataba de ver el problema como algo menor, e incluso llegó a pensar Franklin que el problema en realidad era Eva, no el niño en sí. Kevin sufría de un desorden, un trastorno de oposición desde niño, y Eva no lo identifica, tampoco lo corrige, y bueno, va creciendo. En la escala de Stone de la maldad del 1 al 22, les comento que Kevin alcanzaba el número 11, era un psicópata, pero no alcanzaba a ver por qué hacía el daño hacia los demás. Tampoco se explica en el libro por qué resulta todo esto. Eva nunca se lo preguntó a sí misma. No hay ese tipo de crítica hacia el personaje ni por qué suceden las cosas. Simplemente te cuenta lo que pasó. Pasó así y así pasó. No va más allá. Por eso le doy del 1 al 9. En la escala del 1 al 9 le doy la calificación de 9 al libro. Es muy bueno, desde luego, pero creo que la película es mucho mejor. Es uno de esos raros casos donde la película rebasa por completo incluso el guión del libro, y la película sí se va al terror psicológico. Desde el principio hasta el final te vas a quedar impactado porque todo lo que hay en ella, desde la narrativa, desde los colores, desde la fotografía, es aprensivo de principio a fin y te va a encantar. En el libro está lleno de detalles, muchos de ellos innecesarios, pero también te van a gustar. Desde luego que mucho de este material, nada es desperdiciado, pero no es concreto. Siempre cada carta Eva divaga, habla de muchas cosas de su vida, de sus viajes por el mundo. Tiene mucho que contar como mujer del mundo liberal que es. Tiene mucho que hablar sobre sus viajes, sobre su historia, sobre cómo conoce a Franklin, sobre el amor, sobre la vida, sobre la maternidad, que es completamente diferente al concepto que nosotros tenemos de maternidad, sobre cómo es tener un hijo, sobre cómo es vivir con él y cómo sobre todo vivir con un psicópata. Es una historia muy fuerte, muy dramática. En el libro lo va diluyendo a través de todas estas anécdotas y involucra otros personajes. Se ve a la sociedad, cómo reacciona con este tipo de personas, cómo reacciona con Eva la sociedad, cómo reacciona a sus propios familiares, cómo reaccionan los padres de Franklin. Hay interacción entre todo este círculo, y de cómo Eva ve que se empieza a descomponer su círculo social a través de esto y por lo que ocurrió. También te narra muy detalladamente partes implícitas de cómo fue que llega a darse este terribles jueves, y te va dando pistas y te va dando anécdotas, y incluso Eva puede ponerse en los zapatos de otros personajes y narrarte qué fue lo que probablemente ocurrió, qué fue lo que probablemente pensaron en ese momento. Sin embargo, no hace una crítica social tampoco, porque este fenómeno es algo que ocurre cíclicamente en Estados Unidos, por ahí del mes de abril, cuando alguien, un chico, una chica o dos chicos entran a escuelas o a espacios abiertos o a cines y empiezan a disparar contra gente sin motivo o razón aparente. Esto es porque son psicópatas. En la escala de Stone lo narra así: psicópatas que no saben por qué hacen las cosas ni por qué asesinan a otras personas, sino por el simple motivo de que se atravesaron en su camino en ese día terrible y fatídico. Sin embargo, Lionel Shriver lo sabe equilibrar muy bien con estos dos personajes. Al hacer de uno un patriota, puede exaltar los valores americanos en muchos sentidos, y al mismo tiempo, al poner a Eva como una mujer liberal y libre pensadora y opositora a muchos cuestionamientos típicos, logra hacer este equilibrio muy bueno y muy próspero en el libro. Y bueno, con eso es todo. Espero que si les gustó me den manita arriba, si no, den manita abajo. Espero todos sus comentarios. Díganme qué libro quieren que lea y lo analicemos aquí, o qué autor completo podemos hablar sobre él, y desde luego que lo haré. No olviden suscribirse a mi canal, les dejo mis redes sociales. Mi Twitter es @leonpandragon. Ahí me pueden encontrar y espero verlos muy pronto. Hasta luego, que estén bien, chao.